El nombre de Sabinosa se deberá a, a tanta sabina que había, porque como tenemos un bosque de sabinas ahí y tenemos todas estas laderas eran sabinas, de hecho que las casas en los techos todos eran de vigas de sabina y de estilla, luego con torta de tierra arriba y cal. Cuando se repartió el CRE, que sería cuando más hubo, que fue en el 1943, el pueblo tenía 125 vecinos, cabezas de familia, que éramos como 600 habitantes o por ahí. Eso fue tal vez cuando. Después ya vino la migración y la gente pegó a marcharse y a irse para acá y para allá. Y hasta los años 50 éramos una pequeña tribu. Las casas eran de piedras hechas con un techo de paja, a lo mejor un piso de bostas de vaca con ceniza, que amasábamos y formábamos ahí una torta, y algunas paredes las encalábamos y otras sin encalar, sino llenas de hollín. Y ahí estábamos y ahí vivíamos. Esa fue nuestra vida. La forma de vida era... Vivíamos de lo que producíamos, labrando la tierra, entonces no habían sueldos, ni había jornales, ni había nada. Cada quien vivía con lo que producía. Porque antes, cuando no había dinero, íbamos una tarde a sacudir, íbamos 10 o 12. Se iba a vendimiar y íbamos 15 o 20. Y se iba a segar el centeno y nos ayudábamos todos unos a otros. Y se mataba al cochino, y ese día que se mataba al cochino toda la familia se reunían, si todos somos familia unos de otros, porque aquí más tarde vino que aquí nos casábamos todos, y aquí estamos y así hemos vivido. En nuestro pueblo tan pequeñito, pero hasta cierto punto acogedor. Sabinosa, hasta mediados del siglo pasado, vivió de las medianerías, criando una manada de ganado de medias, criando vacas de medias, porque las tierras eran de los señores de Valverde. En el pueblo se bailaba en una casa alquilada a Teófilo Pérez, una casa de 2 pisos con un techo de paja. Mi padre se hizo cargo de esa sociedad, era quien la barría, quien la limpiaba, quien la pintaba, quien encendía el petromás de noche, la avería la cerraba cuando se acababan los bailes. Y era el recaudador. Empezó a buscar socios y fundó la sociedad. Primero se asoció todo Rosa Cabrera y después, pues, los muchachos aquí tenían sus novias allá, las muchachas de aquí sus novios, y todo el mundo fue viniendo y asociándose ahí y fundaron la sociedad en el 1924. Habían unos socios que pagaban una peseta mensual y otros que no pagaban sino media porque habían familias pobres. Como aquellos años tan crudos que hubieron, que había que ir a esperar a manar en la fuente, llegar a la fuente y no había ni una gotita de agua. Sentarse ahí y poner el cacharrito para que fuera cayendo una gota en una gota hasta que el cacharrito se llenara. Hubo mucha gente que pasó las noches en la fuente ahí esperando aquí. Por eso estaba otra en Vinto, la fuente Vinto, y otra en Rodrigo, que hubo quien llegó allí a Mancáfete y no consiguió agua, y Domingo García me dijo una vez, no conseguir agua allí, siguió con su caballito y llegó a Rodrigo y llenó 2 barrilitos de agua. Había que darle caída al techo para que el agua... Y después se hacía un chorro o 2 según el tamaño que tuviera la azotea. Y después cuando llovía, oía uno escuche los chorros cantando, porque ese chorro apuntaba después al patio, que era
el agua que recogíamos en el aljibe, que después de él ya tomábamos todo el año, cuando no habían cubas ni había llaves como hay hoy. Teníamos que vivir con el agua que recogíamos en el aljibe, el que la tenía y el que no, pidiendo agua a veces o comprando un palmito de agua por ahí. Esa la utilizábamos para las vacas. Iba uno tercer día abajo a darlas de beber. Las pobres con la secura se hinchaban de agua y después se cagaban todas por ahí por arriba. Señor, y de la dehesa venían las manadas de cabras de Mauricio. Y las ovejas las bajaban en el verano también a la costa para darles agua al pozo ahí cuando ya no quedaba en la dehesa. Y venir de la dehesa a veces, hubieron pastores que vinieron, Mauricio se mudaba a la punta y después de allí venía y daba de beber ahí. Y otra vez, hubo años que tuvo que venir de la dehesa a dar de beber a la breña. Pinosa tan pequeñita, tuvo su muelle, más tarde otro en la punta al palo, ahí con un pescante, con un palo de sabina, y que era por donde venía el coronel Vallabriga para el pozo, alquilaba una faluga en Santa Cruz y esa venía a traerlo al pozo, que venía todos los veranos a estarse 3 meses en el pozo de la Salud. Y venía mucha gente a ese pozo de la Salud, porque eso, las aguas del pozo de la Salud y los baños de ese pozo curaron mucha gente. Antes, cuando no había la piscilina y había otras enfermedades venéreas y artrosis y reumas, todo eso, el pozo de la Salud, eso era una maravilla. Y arando y sembrando, sembrábamos de centeno para obtener el grano para el pan y el gofio, que de hecho el pueblo tenía unos hornitos pequeños, pero un montón de ellos. Cada 3 o 4 casas tenían un horno donde amasar ese pan y donde calentar aquellos higos pasados que se mojaban, porque antes los inviernos comenzaban desde septiembre y las últimas tendales de higos siempre los mojaba los chubascos y después se horneaban ahí, se acababan de curar en el horno. Yo recuerdo cuando salíamos de aquí caminando detrás de un burro al llano de Vinto a plantar papas de verano que plantábamos, que se daban muy buenas algunos años. Y esas papas las plantábamos en el mes de julio, cuando más fuertes estaban los calores. Y tenía uno que llegar a Vinto de noche caminando por ahí arriba con un burro cargado de papas. Plantaba las 2 canastras de papas y después había que venir a cargar el burro de comida para traerlo para la vaca. Y después llegar a casa y si la tarde estaba buena, a lo mejor tener que tirar para la costa a sacudir el centeno, a llevar ahí el sol de la mañana a la noche y a trabajar de sol a sol. Que se casaba, procuraba llevar su vaca. El matrimonio desde que se formaba, el padre le daba una novilla para que tuviera una vaca, para que tomara leche y queso que hacer y vender, que se vendía en la tienda a 5 céntimos y a 10. Y una señora de allá de la montaña, Ramona Casaña, la mujer de Matías, tenía una manada de ganado y fue a Tigaday y le pagaban el queso 5 céntimos, con sus alforjas a cuestas. Y dijo, en el Pinar me lo pagan a 10. Y le dijo la señora de la tienda, dice, pues vaya usted a venderlo al Pinar. Y se cargó las alforjas de queso y salió por ese camino de San Salvador, atravesó la Combre y fue y vendió el queso. La cochina, cuando llegó a la carretera, no quería salir y entonces alguien me dijo, se volvía para atrás, me dijo, dice, el cochino para que camine hay que tirarle por el rabo. Cuando le tiré para atrás por el rabo, la cochina arrancó para arriba. Lo que se pescaba mucho, la zona de aquí daba mucho pescado. Pescábamos desde aquí hasta la punta de los Andes. Todo el mar de las Calmas lo pescábamos. Lo pescaban los de Sabinosa. De hecho, que mi abuela iba allá y traía, una vez fue con 2 compañeros y trajeron cada uno
12 docenas de morenas saladas. Y mi abuela venía después, cogía su burrito, se iba al barrio de San Andrés y canjeaba esos pescados por granos, por habas para los potajes y por papas y por cebada para el gofio. Y así se subsistía, cambiando entre sí, y llevaban sal y cambiaban allá arriba porque lo de San Andrés y ese norte no tenían sal, y estas sales tan divinas que se daban aquí en la Punta La Dehesa, en ese Verodal y en ese barrio de Chillas. Esa era la bahía más bonita de sal. Esa gran inventiva, era tocador del tango, cantaba muy bien el tango y lo tocaba. De hecho que aquellos discos que hizo, que después los sacaba Cubillo, cuando él hizo unos discos antes que nadie, recopiló el canto del boyero, porque ese canto del boyero, él fue una vez allá y en Tenerife, en una casa de discos, le grabaron esos discos del canto del boyero y del tango. Después, más tarde, surgieron los de Valentina, pero los primeros fueron los de mi padre, porque tenía una voz pues bastante regular. Cantaba Isa y cantaba malagueñas y cantaba puntos cubanos, hacía alguna que otra décima. El alcalde, por ejemplo, La Bajada, iba con su vara de mando y se levantaba la Virgen de la Dehesa, los regidores la levantaban de la ermita, no los pastores como dicen ahora, y los regidores era el presidente del Cabildo y el alcalde de Valverde y el del Ayuntamiento de Frontera y el delegado del gobierno. Eso eran los 4 señores que levantaban la Virgen de la Dehesa y la llevaban a la piedra al regidor, y ahí la recibía el pueblo de Sabinosa y al alcalde. Y se dio el caso una vez que, llegando arriba a la piedra del humilladero, se sentó la Virgen sin orden del cura, y el cura vino a decir que la levantaran otra vez porque él no había ordenado que la sentara, y el alcalde dijo que no, que la había mandado a sentar él bajo su ordenanza y que la Virgen no se movía de allí. Y allí se quedó sentada donde estaba para tomar un descanso allí que se toma en el camino. Mi padre formó su hogar en un poblado pequeño donde pudo el herreño todos sus hijos criar. Él iba al monte a labrar con un hacha que tenía. De tarde en tarde venía para tomar su sustento. Por eso vivo contento honrando la patria mía. Marsella, ven acá, ven acá, ven acá. Va. Soy labrador de la tierra. Traigo en mi mano el arado. Anda vacas, Marsella. Esta tarde lo haré. Mañana queda sembrado. Mansita, ven acá, ven acá. Esta la polvacera que ya no veo la yunta. Marsella, ven acá, ven acá. La reja perdió la punta y el arado la mansera. Anda vacas, palmita.